¿Alguna vez te has preguntado por qué cuando una motocicleta arranca desde el reposo cada vez va más rápido? ¿O por qué un objeto en caída libre aumenta su velocidad a medida que desciende? Estos fenómenos cotidianos tienen algo en común: la velocidad no permanece constante, sino que cambia de manera uniforme en el tiempo. En este video comprenderás qué es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, conocido como MRUA. Analizaremos su definición, sus ecuaciones, su representación gráfica y resolveremos un ejercicio paso a paso. El objetivo es que puedas interpretar situaciones reales donde la aceleración es constante y aplicar correctamente sus fórmulas. Comencemos. En esta sesión nos proponemos tres objetivos fundamentales. Primero, comprender con claridad qué es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, identificando sus características principales y las condiciones bajo las cuales se presenta. Segundo, analizaremos su representación gráfica, interpretando las gráficas de posición contratiempo y velocidad contratiempo, para entender cómo la aceleración constante modifica el movimiento de un cuerpo. Y finalmente, aplicaremos sus ecuaciones en situaciones reales, resolviendo problemas contextualizados que nos permitan conectar la teoría con fenómenos cotidianos, como el movimiento de un automóvil o la caída de un objeto. El MRUA es un tipo de movimiento que ocurre en línea recta, es decir, la trayectoria del objeto no cambia de dirección. Sin embargo, a diferencia del movimiento rectilíneo uniforme, en este caso la velocidad no permanece constante. Lo que caracteriza al MRUA es que existe una aceleración constante, lo que significa que la velocidad cambia en la misma cantidad en intervalos iguales de tiempo. En otras palabras, el objeto puede ir aumentando su velocidad de manera uniforme o disminuyéndola de forma constante si la aceleración es negativa. Un ejemplo cotidiano sería un automóvil que arranca desde el reposo y aumenta su velocidad progresivamente, manteniendo siempre el mismo ritmo de aceleración. Ahora vamos a analizar las diferencias entre el movimiento rectilíneo uniforme, conocido como MRU, y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, o MRUA. En el MRU, el objeto se mueve en línea recta con velocidad constante. Esto significa que no existe aceleración, es decir, la velocidad no cambia con el tiempo. El móvil recorre distancias iguales en tiempos iguales. Un ejemplo sería un automóvil que se desplaza por una carretera recta manteniendo siempre la misma velocidad. En cambio, en el MRUA, aunque el movimiento también ocurre en línea recta, la velocidad cambia constantemente debido a la presencia de una aceleración constante. Esto implica que el objeto puede aumentar o disminuir su velocidad de manera uniforme. En este caso, las distancias recorridas en tiempos iguales ya no son las mismas, porque la rapidez va variando. En resumen, la diferencia fundamental está en la aceleración. Si la aceleración es cero, hablamos de MRU. Si la aceleración es constante y diferente de cero, estamos frente a un MRUA. Ahora observemos la gráfica de velocidad en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En este tipo de movimiento, la aceleración es constante, lo que significa que la velocidad cambia de manera uniforme con el tiempo. Por eso, cuando representamos la velocidad en función del tiempo, obtenemos una línea recta inclinada. Si la aceleración es positiva, la recta tendrá pendiente positiva, es decir, irá creciendo con el tiempo. Esto indica que el objeto aumenta su velocidad progresivamente. En cambio, si la aceleración es negativa, la recta será descendente, lo que representa una disminución uniforme de la velocidad. La inclinación de la recta, es decir, su pendiente, representa precisamente el valor de la aceleración. Cuanto más inclinada sea la recta, mayor será la aceleración. Además, el área bajo la recta en la gráfica velocidad-tiempo tiene un significado muy importante, representa el desplazamiento del objeto durante ese intervalo de tiempo. Ahora vamos a analizar la ecuación de la velocidad en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Esta ecuación nos permite calcular la velocidad de un objeto en cualquier instante de tiempo cuando existe una aceleración constante. Veamos qué significa cada término. La letra V representa la velocidad final, es decir, la velocidad que tiene el objeto en un instante determinado. V sub 0 corresponde a la velocidad inicial, la velocidad con la que comienza el movimiento. La letra A es la aceleración constante, que indica cuánto cambia la velocidad en cada segundo. Y la letra T representa el tiempo transcurrido. Si el objeto parte del reposo, entonces la velocidad inicial es cero, y la ecuación se simplifica. Esto significa que la velocidad aumenta proporcionalmente con el tiempo cuando la aceleración es constante. En resumen, esta ecuación nos permite describir cómo evoluciona la velocidad en el MRUA y entender que el cambio en la velocidad depende directamente de la aceleración y del tiempo transcurrido.
Ahora vamos a analizar la ecuación de la posición en el MRUA. Esta ecuación nos permite calcular la posición de un objeto en cualquier instante cuando se mueve con aceleración constante. Veamos qué representa cada término. La x es la posición final del objeto. X sub 0 corresponde a la posición inicial, es decir, el punto desde donde comienza el movimiento. V sub 0 es la velocidad inicial. La letra t representa el tiempo. Y el término medio multiplicado por la aceleración y por el tiempo elevado al cuadrado, representa el efecto adicional que produce la aceleración sobre el movimiento. Es importante notar que el tiempo está elevado al cuadrado. Esto significa que la posición no aumenta de manera lineal, sino que crece cada vez más rápido cuando existe aceleración positiva. Si el objeto parte del reposo y desde el origen, es decir, la velocidad inicial y la posición inicial son cero, la ecuación se simplifica. Esto nos muestra que la distancia recorrida depende del cuadrado del tiempo cuando la aceleración es constante. Ejemplo. Un automóvil se encuentra detenido en un semáforo y, cuando cambia a luz verde, comienza a moverse en línea recta con una aceleración constante de 2 metros por segundo cuadrado. Si el automóvil parte del reposo y mantiene esa aceleración durante 5 segundos, determine a. ¿Cuál será la velocidad del automóvil al cabo de los 5 segundos? B. ¿Qué distancia habrá recorrido en ese intervalo de tiempo? Vamos a resolver la primera parte del problema, donde debemos encontrar la velocidad del automóvil después de 5 segundos. Sabemos que el automóvil parte del reposo, lo que significa que su velocidad inicial es igual a 0. También conocemos que la aceleración es constante y tiene un valor de 2 metros por segundo al cuadrado, y que el tiempo transcurrido es de 5 segundos. Para calcular la velocidad en el MRUA utilizamos la ecuación. Ahora sustituimos los datos del problema. Multiplicamos la aceleración por el tiempo. Por lo tanto, la velocidad final es v igual a 10 metros sobre segundo. Esto significa que, después de 5 segundos, el automóvil alcanza una velocidad de 10 metros por segundo, aumentando su rapidez de manera uniforme gracias a la aceleración constante. Ahora resolvamos la parte B del ejercicio, donde debemos determinar qué distancia recorrió el automóvil en esos 5 segundos. Recordemos que el automóvil parte del reposo, por lo tanto su velocidad inicial es 0, y tiene una aceleración constante de 2 metros por segundo al cuadrado durante 5 segundos. Para calcular la distancia recorrida, utilizamos la ecuación de posición. Sustituimos los valores del problema. Primero elevamos el tiempo al cuadrado. Luego multiplicamos el 1/2 por la aceleración. Cancelamos unidades y la distancia recorrida es x igual a 25 metros. Esto significa que, en esos 5 segundos, el automóvil recorrió 25 metros, aumentando su velocidad progresivamente debido a la aceleración constante. Ahora vamos a explorar un recurso interactivo que nos ayudará a visualizar y entender mejor cómo funciona el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Se trata del simulador Hombre Móvil de PET, diseñado para mostrar de manera dinámica cómo se relacionan la posición, la velocidad y el tiempo. Al abrir el simulador, verás un personaje que se desplaza sobre una pista. En la parte inferior encontrarás los controles que te permiten modificar 3 variables básicas: posición inicial, velocidad inicial y aceleración. También puedes activar o desactivar las gráficas de posición, velocidad y aceleración. Comencemos ajustando la aceleración. Cuando aumentas el valor de la aceleración, observa cómo la pendiente de la gráfica de velocidad contra tiempo se vuelve más pronunciada. Esto significa que la velocidad está aumentando más rápidamente con respecto al tiempo. Si disminuyes la aceleración, la inclinación de la recta disminuye, lo que representa un cambio más lento de la velocidad. Si colocamos una aceleración negativa, el simulador mostrará cómo el personaje desacelera. La velocidad disminuye con el tiempo y la gráfica de velocidad va decreciendo. Además de visualizar gráficas, el simulador te permite pausar, reanudar y ver los valores numéricos en cada instante, lo que resulta útil para relacionar lo que ocurre en la gráfica con lo que ocurre en el movimiento real. Este recurso es muy útil porque te permite experimentar con diferentes valores y ver inmediatamente cómo afecta cada variable al movimiento, fortaleciendo así tu comprensión del MRUA de manera visual e interactiva. Ahora vamos a utilizar otro recurso interactivo para comparar diferentes tipos de movimiento rectilíneo, el simulador de AulaQuest. Al ingresar al simulador, encontrarás una interfaz sencilla con opciones para seleccionar entre MRU y MRUA, así como controles para ajustar variables como velocidad, aceleración y tiempo. Comencemos seleccionando la opción MRU. En este caso,
Al cambiar la velocidad, verás que el objeto se mueve con rapidez constante a lo largo de la línea recta y que las gráficas de posición-tiempo son lineales. Esto significa que la distancia aumentará en forma proporcional al tiempo transcurrido. Ahora cambiemos a MRUA. Al seleccionar esta opción, podemos ajustar la aceleración de forma positiva, negativa o nula. Cuando aumentamos la aceleración, el objeto se mueve más rápidamente con el paso del tiempo y las gráficas de posición y velocidad cambian su forma. La primera adquiere una curva ascendente, y la segunda deja de ser constante para mostrar una recta con pendiente. El simulador también permite modificar el tiempo de duración del movimiento y observar cómo varían los valores de posición y velocidad en cada instante. De esta manera puedes ver de forma visual e inmediata la diferencia entre un movimiento con velocidad constante y uno con aceleración constante. Este recurso es muy útil porque, sin necesidad de cálculos complejos, te permite comparar directamente cómo se comporta un objeto en MRU y en MRUA, fortaleciendo tu comprensión de los conceptos clave a partir de la experimentación visual. Hemos llegado al final de este recorrido por el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. A lo largo del video comprendimos qué es el MRUA, analizamos sus características principales y vimos cómo se diferencia del movimiento rectilíneo uniforme. También interpretamos sus gráficas, entendimos el significado físico de sus ecuaciones y resolvimos un ejemplo aplicado a una situación cotidiana. Además, utilizamos simuladores interactivos que nos permitieron visualizar cómo cambian la posición y la velocidad cuando existe una aceleración constante. Esto nos demuestra que la física no es solo un conjunto de fórmulas, sino una herramienta para comprender y explicar los fenómenos que ocurren a nuestro alrededor. Te invito a seguir explorando, practicar con nuevos ejercicios y experimentar con los simuladores para fortalecer tu aprendizaje. La física se entiende mejor cuando se observa, se analiza y se aplica. Nos vemos en el próximo video.